Buen día, hoy les hablaré sobre la segunda parte de los antecedentes históricos en el estudio de la fascia. En representación a mis compañeras Charit Ávila, Laura Lopera, Carol Sepúlveda, les hablará José Fandiño, todos estudiantes de la Universidad de Pamplona, tercer semestre de fonoaudiología. El siguiente modelo es el conexionismo, propuesto por Karl Wernicke. Karl Wernicke fue un físico y neuropsiquiatra alemán. A sus 28 años formuló el primer marco teórico para explicar la sintomatología de los pacientes afásicos. Aportó las primeras clasificaciones de las afasias, al igual que un modelo teórico de la relación cerebro-lenguaje, dando así la propuesta de conexionista, siendo las funciones cerebrales el resultado de la actividad de diferentes centros cerebrales interconectados. Además de esto, supuso una conexión entre áreas posteriores y anteriores a través del fascículo arqueado. En 1876 publicó un libro titulado El conjunto de los síntomas en la fascia. En este libro lo que hizo fue diferenciar los pacientes de Broca con los pacientes de Wernicke, como tal. Entonces, las características principales de los pacientes de Broca era que podían entender, pero no hablar, con relación y a diferencia de los pacientes de Wernicke, que estos podían hablar, pero no entender. En sí, tenían un lenguaje fluido, buena entonación, una articulación. Sin embargo, su lenguaje no tenía sentido y además presentaba trastornos considerables en la comprensión verbal. Wernicke identificó una lesión diferente a la de Broca, exactamente en el tercio medio de la circunvolución temporal izquierda, cerca a la corteza auditiva primaria. Si la podemos observar aquí, entonces esta área como tal es denominada Wernicke. Además de esto, estableció así dos centros del lenguaje, uno motor, que fue el ya propuesto por Broca, y uno sensitivo, como tal, el propuesto por Wernicke, atribuyendo a sus lesiones, ¿sí?, a cualquiera de las dos áreas, las afasias. Determinó de esta misma forma un tercer tipo de afasia que se daba por una lesión en la conexión entre estas dos áreas, exactamente en el fascículo arqueado, la cual se denominó afasia de conducción. Por otra parte, tenemos el modelo conexionista clásico propuesto por Ludwig Lichtenstein, que en compañía de Wernicke, Lichtenstein en 1885 elaboró un modelo formal conexionista, apoyando que los diferentes tipos de afasia eran el resultado de alguna afección en los centros de control del lenguaje, proponiendo así que hay una serie de módulos. Estas áreas cerebrales asociadas con el lenguaje, como la podemos ver aquí en la gráfica, sería el área de Broca, el área de Wernicke, un área conceptual, la musculatura oral y la audición periférica. Como les decía, una lesión en alguna de estas áreas o en las conexiones entre estas áreas ocasionaría 7 tipos diferentes de afasia, empezando con una lesión en el área de Broca que va a ocasionar la afasia motora. Y lo característico de esta afasia son los trastornos en la expresión. Seguido de esto está la afasia sensorial por una lesión en el área de Wernicke que ocasiona trastornos en la comprensión. La afasia de conducción, que es una lesión en la conexión entre el área de Broca y el área de Wernicke, que va a ocasionar trastornos en la repetición. Seguido a esto está la afasia motora transcortical, que es una lesión en las vías entre el área de Broca y el área de conceptualización. Esto va a ocasionar trastornos en la expresión, pero repetición intacta. Está la afasia motora subcortical, que es una lesión en las vías que unen el área de Broca
con la musculatura oral y va a ocasionar trastornos exclusivos en la articulación. Está la fascia sensorial transcortical, que es una lesión entre la vía que comunica el área de Wernicke con el área conceptual y va a ocasionar trastornos en la comprensión, pero no en la repetición. Esta se va a ver intacta. Y finalmente, la fascia sensorial subcortical o la sordera verbal, que es una interrupción en las vías que conecta el área de Wernicke con la audición periférica. Por esto el nombre de sordera verbal. Seguido a esto, tenemos el modelo jerárquico propuesto por Jackson. Jackson fue el primero en oponerse al modelo localizacionista, que fue el modelo propuesto dado por Broca, al proponer una concepción radical acerca de la relación entre el cerebro y el lenguaje. Jackson consideraba que las actividades mentales superiores, incluido el lenguaje, eran el resultado de la superposición de funciones cada vez más complejas sobre capacidades básicas. Por esto, propuso que las áreas cerebrales estaban organizadas de manera jerárquica en tres niveles. El nivel inferior, espinal o tallo cerebral, lleva a cabo las funciones básicas, automáticas, involuntarias, que dependen de los estímulos, como la respiración, el ritmo cardíaco, los ciclos del sueño y vigilancia. El nivel intermedio de la corteza motora o sensorial presenta estímulos externos con cierta independencia que van a corresponder a la ejecución de acciones estereotipadas, es decir, los reflejos y las posturas. Finalmente, el nivel superior o en los lóbulos frontales se encarga de las funciones voluntarias, la inhibición y modificación de las partes más primitivas, como el razonamiento, el lenguaje, la memoria y la atención. Muy característico es que cada función se representa en los tres niveles anteriormente mencionados. De esta forma, Jackson rompe con el localizacionismo y por esto lo contradecía en relación con el lenguaje, ya que para este autor los pacientes afásicos tenían una alteración en el nivel superior, es decir, en el lenguaje proposicional, y por ello su habla reflejaba el carácter restringido, estereotipado y automático del nivel inferior, como las palabras aisladas, las frases hechas, las canciones o la repetitiva de las plegarias. Para esto tenemos los modelos globales, en donde se ven varios autores como Pierre Mary, Carl Laszlo y Kurt Goldstein. Siguiendo las nuevas teorías antilocalizacionistas, surge este modelo, los modelos globales. Este modelo se caracteriza por considerar que la alteración de una capacidad funcional es la causa predominante de todos los síntomas y los tipos de afasia. Pierre Mary negó así la existencia de la afasia motora causada por lesión exclusiva en el área de Broca, ya que en 1906 volvió a examinar los cerebros que Broca había estudiado y observó que las lesiones de los pacientes no se localizaban únicamente en el área de Broca. Había otras zonas dañadas. Seguido a esto, y hay que atribuirle a Pierre Mary, que elaboró una prueba sencilla para explorar las comprensiones lingüísticas, en la cual hacía repetirle una frase a sus pacientes, la cual correspondía: de estos 3 trozos de papel que he colocado frente a usted, tome el más grande y haga una bola con él. Meta el más pequeño en su bolsillo y ponga el mediano en la ventana. Lo característico de esta prueba es que era una forma única de evaluar las afasias
y por ende, como se evidenciaban en afasias de Wernicke, pues se les dificultaba la comprensión específica del párrafo. La afasia de Wernicke, en la cual la comprensión estaba afectada como parte de una alteración en lo que llamó inteligencia general, a diferencia de que el lenguaje expresivo de los pacientes se debía a una perturbación en el aparato motor y como tal excluía esta parte aportada por Broca. Otro de los autores también mencionados es Carl Leslie, que formuló el principio de acción masiva. Es decir, el cerebro funciona como un todo y las áreas sanas se hacen cargo de funciones que lleguen a presentar lesiones. Y de esta misma manera, la ley de la equipotencialidad, es decir, que cuando el cerebro está lesionado, las áreas restantes tienen la misma capacidad para realizar la actividad que desempeñan las zonas dañadas. Y como lo podemos traer a lo actual, nos va a sonar, y es muy relativo a que esté hablando, sin específicamente mencionarlo, de la plasticidad cerebral. Por otro lado, Kurt Goldstein estudió a un grupo de heridos con lesiones en la cabeza a causa de la guerra y por lesiones e impactos de metralla, en donde concluyó que la región de la herida era un poco irrelevante, ya que todas las lesiones, específicamente las ubicadas en el lóbulo frontal, daban lugar al mismo efecto, que era la pérdida de la conducta abstracta. ¿Sí? Entonces este autor ubicó esta conducta abstracta en el lóbulo frontal específicamente. Pues para Kurt, la conducta abstracta requería que la persona considerara la situación, percibiera sus capacidades en relación con ella y en consecuencia las ajustara o las modificara. Por otra parte, la conducta concreta se caracterizaba por ser inflexible y rígida, sin necesidades de ajuste. Si lo traemos a la vida actual, vemos que estas dos se alternan independientemente a la situación o a la tarea que estemos realizando, ya que el lenguaje es abstracto. En la fascia se pierde tanto la capacidad de producirlo como de procesarlo. Tenemos el modelo neolocalizacionista propuesto por Corbinian Brockman. El objetivo de este modelo era distinguir las diferentes áreas de la corteza cerebral con base en la citoarquitectura, es decir, la existencia de regiones cerebrales, ¿sí? La subdivisión del cerebro de cada uno de sus lóbulos en regiones cerebrales con células nerviosas estructuralmente diferentes. Gracias a este modelo, Brodmann distinguió 52 áreas en la corteza cerebral humana, en las cuales podemos distinguir funciones diferentes, como les mencionaba anteriormente, y que en la actualidad pues ya tenemos mayor conocimiento de estas, como en el área 4, que va a corresponder a la corteza motora, en el área 41-42, la corteza auditiva primaria, e incluso en el área 17, la corteza visual. La perspectiva lingüística de las afasias, propuesta por Roman Jakobson. Jakobson fue uno de los primeros lingüistas que estudiaron la patología del lenguaje. Lo característico de este autor es que señalaba que el orden en el que los niños adquieren los fonemas es susceptible de recibir una caracterización universalmente válida. Pues si se le estudian en términos de adquisición o de oposición, es decir, la relación que existe entre dos sonidos que pueden aparecer en la misma posición y la diferencia implica significados distintos. Un ejemplo sería casa, ¿sí? Con ese fonema k, y gasa, con ese fonema k. Y así afirmó que el orden en el que tales oposiciones
se pierden en la fascia es inverso al orden de adquisición. Vamos a ver que los pacientes pueden presentar trastornos en la selección de las unidades lingüísticas o en su combinación, con relación al tipo de afasia que esté presente. Este autor propuso que los procesos pueden alterarse de manera independiente o dar lugar a manifestaciones clínicas distintas. Esta teoría, bueno, dio lugar a la clasificación de las afasias propuestas por Luria, en la cual nos dice que las lesiones de las regiones anteriores provocan alteración en la combinación de las unidades lingüísticas, mientras que de las regiones posteriores alteran los procesos de selección. Y es allí donde vamos al modelo de procesos propuestos por Alexander Romanovich Luria. Luria analizó más de 800 casos de pacientes con lesiones cerebrales en la Clínica de Trastornos Nerviosos del Instituto de Medicina Experimental de la Unión Soviética. Bueno, estos estudios permitieron darle origen a la neuropsicología, y es por esto que se le considera a Luria uno de los fundadores de la neurociencia, específicamente la cognitiva. Para Luria, las facultades mentales superiores están organizadas en sistemas funcionales, en donde cada sistema es el resultado de la coordinación de procesos, los cuales se pueden modificar a lo largo del desarrollo y se consideran dinámicos. Por esta parte vamos a ver que el lenguaje, cada una de sus áreas que lo conforman, como la comprensión, la expresión, la repetición y la denominación, forman un sistema funcional complejo que compone diferentes subcomponentes con una localización cerebral específica. Es decir, cada uno de estos componentes tiene una ubicación a nivel anatómica en el cerebro. Entonces, una lesión en alguna de estas áreas específicas a nivel del cerebro va a ocasionar una afección, en cada uno de estos componentes. Y es ahí donde va a haber una desintegración del lenguaje que va a variar de un paciente a otro, teniendo en cuenta, como les mencionaba, el sitio de lesión. El modelo neoconexionista propuesto por Norman Gesbin, Gesbin revitalizó la propuesta de Wernicke y de Lick, en donde este basa la presencia o la ausencia de 4 signos, a los cuales se le atribuye las afasias. Y estos signos eran fluidez de la expresión, comprensión, denominación y capacidad de repetición. Es así como Norman propone o distingue 8 tipos de afasias, en las cuales estaba la global, la de Broca, la motora transcortical, la mixta transcortical, la de Wernicke, la sensorial transcortical, la de conducción y la anómica. Norman añadió la afasia global, la afasia mixta transcortical y la anómica, pero si podemos observar, también excluyó algún tipo de afasia anteriormente mencionada, la cual es la sordera verbal y la anarquia, porque consideraba que no eran trastornos específicos lingüísticos. Si nos vamos en el panorama actual, podemos ver que ya las técnicas a nivel tecnológico han avanzado. Es decir, tenemos técnicas de neuroimagen que nos van a permitir explicar e incluso visualizar esa lesión, especificar el sitio de lesión, y de esta manera pues se nos va a hacer más fácil la explicación de los síntomas o de los síndromes a causa de dicha lesión. Por otra parte, el sistema cognoscitivo se compone de un conjunto de procesos y cada uno de ellos se encarga de una tarea específica. La neurolingüística se encarga de estudiar a profundidad esta relación entre cerebro y lenguaje.
Y es allí donde va a haber una retroalimentación entre la teoría y la práctica. Así, la neurociencia cognoscitiva va a utilizar esos datos de los pacientes para proponer pruebas teóricas, mientras que la clínica va a utilizar las teorías sobre el funcionamiento de estos sistemas cognitivos para interpretar la conducta de los pacientes y de esta manera poder diseñar actividades terapéuticas que permitan una exitosa rehabilitación, todo en pro del beneficio del paciente. Muchas gracias.